La evidencia científica sostiene que la Tierra no es miles de millones de años de edad. No había una gran explosión que hizo todo de nada. Tampoco venimos nosotros de monos. Ni hay evidencia ninguna de la teoría falsa de la evolución. Todo es una mentira inventado por los hombres que no quieren nada de Dios. Entonces, la teoría de evolución es nada más que una herramienta del diablo para desviarte de la verdad. La verdad es que sí hay un Dios, y Él es el creador del mundo. Él nos creó y también nos dio algunas reglas o leyes para nuestro beneficio. La Biblia nos dice que Él escribió estas leyes en nuestros corazones y nuestra conciencia da testimonio de ellas. Ahora la pregunta es, ¿has obedecido a Dios, su creador y sus reglas? Vamos a ver algunos de los 10 mandamientos para ver. La Biblia dice, no hablarás falso testimonio. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Debe de ser honesto, ¿verdad? ¿Cómo se llama a alguien que dice una mentira? Pues es un mentiroso. ¿Eres un mentiroso? La Biblia dice, no hurtarás o no robarás. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece? Esto se llama robar. Entonces, uno que hace así, ¿qué es? Pues es un ladrón, ¿verdad? ¿Has robado algo? ¿Eres un ladrón? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez has desobedecido a tus padres? Diga la verdad, ¿eres rebelde? La Biblia dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Has utilizado alguna vez el nombre de Dios en vano? Esto se llama blasfemia, o sea, blasfemar. Es un pecado muy grave. Y las Santas Escrituras dicen, el Señor no le dará por inocente quien toma su nombre en vano. ¿Has blasfemado una vez el nombre de Dios? ¿Eres blasfemador? También la Biblia dice, no cometerás adulterio. ¿Has cometido adulterio? Me dices, no, nunca, jamás. Pero Jesucristo nos dice en Mateo 5:28, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto es pecado. ¿Eres un adúltero? Pues hasta ahora solo hemos ido a 5 de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo vas? ¿Eres culpable de uno? Aún más, hay otro que dice, no matarás. Quizás dices que no he matado a nadie, pero ¿sabes algo? Jesús dijo que si odias a alguien en tu corazón, eres culpable de asesinato. ¿Qué tal? ¿Eres un asesino? Pues ¿cómo vas? Después de haber leído solo 6 de los 10 mandamientos, la pregunta es, ¿has quebrantado uno de ellos? ¿Has quebrantado la ley de Dios? Pues claro que sí. La verdad es que todos somos pecadores. Yo incluido y tú también. La Biblia dice, no hay justo ni hay uno. También dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 nos cuenta, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y por esto todos nosotros tenemos que morir algún día y dar cuenta a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios nos dio su ley cuando Él sabía que no pudimos guardarla? La Biblia nos da la razón en Gálatas 3:24. Cuando dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley nos muestra lo que es el pecado. Solo sabemos que somos pecadores por medio de ver la ley. La Biblia es un ayo o maestro que nos enseña que somos pecadores. La ley es el estándar que Dios quiere de los hombres. Pero ¿sabes qué? No podemos cumplirla en total o en todo. Es imposible guardar la ley completamente. Entonces la ley nos apunta a Cristo Jesús,
quien guardó la ley en todo sin pecar. Ni siquiera una vez pecó el Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que Cristo fue el único que vivió sin pecar. En Hebreos 4:15 dice, hablando de Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras flaquezas, mas fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. También 2 Corintios 5:21 dice, porque a él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Dice que Jesús nunca conoció pecado. Es decir, que nunca pecó. Pero en la cruz nos dice aquel versículo que Cristo fue hecho pecado por nosotros, que fue castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Me gusta lo que dice en 1 de Pedro 3:18. Claramente nos enseña así, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios. Fíjese bien lo que dice, el justo por los injustos. ¿Quién eran los injustos? Pues nosotros pecadores. ¿Quién era el justo? Pues Jesucristo. El que nunca pecó, el justo, murió por nuestros pecados. Romanos 5:8 afirma, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál fue el propósito de venir desde el cielo y morir aquí por nuestros pecados? ¿Por qué lo hizo? Es para salvarnos. 1 de Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también por lo cual también salvar completamente a los que por él se lleguen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios quiere salvarte. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. Quizás has escuchado de la palabra Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? Pues está hallado en 1 de Corintios 15, 1 al 4. Es muy importante recordar 1 de Corintios 15, 1 al 4. Porque ahí el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Oiga bien, sois salvos por medio del Evangelio. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahora, mire bien, el énfasis del Evangelio está puesto en lo que Cristo hizo por nosotros. No es lo que podemos hacer, no es lo que hicimos, no es por guardar la ley, sino que Jesús ya ha hecho por nosotros algo. ¿Qué hizo? Él pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz. El Evangelio es la obra terminada de Cristo Jesús. Dios sabía que nosotros no pudimos guardar la ley. Entonces Él envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados en nuestro lugar. Cristo tomó nuestro castigo en la cruz cuando murió. Después fue sepultado. Pero gracias a Dios resucitó al tercer día. Y ahora está sentado en el cielo esperando a salvar a todos que vienen a Él por medio de su Evangelio. ¿Cómo es que uno puede recibir la salvación gratuita que Dios ofrece? Pues Efesios 2, 8, 9 nos dice claramente que la salvación es por la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación o la vida eterna, entonces, es por medio de fe. Fe en el Evangelio. No es por nuestras obras, sino por creer en la obra eficaz de Cristo mismo en la cruz. Eso es muy importante, porque si la salvación fuera por nuestras obras, entonces nosotros glorificaremos o jactaremos de lo que nosotros hicimos.
Pero el Evangelio es lo que Cristo ya ha hecho para salvarnos. Y cuando uno recibe a Cristo como su Salvador por la fe, no puede jactar de sí mismo, sino en el Señor quien le salvó. Es importantísimo entender eso, porque muchos religiosos hoy piensan que pueden ser salvos por sus propias obras. Piensan que si sus buenas obras son más que sus malas obras, Dios les aceptará y les permitirá entrar al cielo. Pero esto pone a énfasis en las obras de los hombres y completamente omite la obra de Cristo mencionado en el Evangelio. La pregunta entonces es, si uno puede alcanzar la salvación por medio de sus obras, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué murió? O si podemos llegar al cielo por lo que hagamos, ¿para qué murió Jesús por nosotros? Pues Cristo murió en vano si podemos llegar al cielo por las obras. Por esto Dios escogió la salvación por la fe en lo que Él hizo por nosotros y no por medio de nuestras obras. La Biblia nos enseña dogmáticamente, claramente, en Romanos 4, 4 y 5, cuando dice, empero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, oiga bien, no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Además, Gálatas 2:16 aclara, diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, las obras no pueden justificar a nadie. Dios no quiere las obras de un pecador. ¿Por qué? Porque son las obras de un pecador. Lo más bueno que tú puedes hacer todavía es una obra de un vil pecador. Lo que Dios quiere es que tú reconoces tu condición perdida, que arrepientas y que confías en el Evangelio de lo que Cristo hizo por ti cuando Él pagó por tus pecados según el Evangelio. Todo es lo que Cristo hizo, no lo que podemos hacer. Me gusta Hebreos 11:6 y es muy dogmático cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Dios demanda su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿eres salvo? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación entonces viene por medio de oír la palabra de verdad, el Evangelio, y después creerla. Ahora has escuchado la palabra de Dios en cuanto del Evangelio y escuchaste que bíblicamente la salvación es por medio de fe. ¿Pero fe en qué? La Biblia nos dice. Hebreos 9:22 dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión de pecados. Dios siempre ha demandado un sacrificio de sangre para purificar o limpiar de los pecados. En el Antiguo Testamento, en los tiempos pasados, según la ley, cuando uno pecó, tuvo que llevar un cordero al tabernáculo y matarlo, cortar el cuello. Dios aceptó la sangre derramada de aquel animal y así perdonó al pecador. Sin sangre derramada no había perdón de los pecados. Pues en el Nuevo Testamento es casi igual. Sin embargo, no tenemos que llevar nada a Dios sino nosotros mismos. Porque Jesucristo, como el Cordero de Dios, es nuestro sacrificio de sangre. Él sacrificó a sí mismo por nosotros. Y su sangre derramada es lo que nos salva y nos limpia de todos nuestros pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oiga muy bien lo que dice, el perdón de los pecados viene por medio de su sangre. Romanos 5:9 dice también, pues mucho más
siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira es el infierno. Solo podemos ser salvos por la sangre de Cristo. Salvación entonces es por la fe y por la sangre. Entonces salvación es por medio de fe en la sangre derramada de Cristo Jesús. Por esto leímos en Romanos 3, 25, 26, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo, el justificador del que cree en Jesús. Este pasaje habla de una propiciación. ¿Qué significa esta palabra? Es como un sustituto. Cristo es nuestro sustituto. Él derramó su propia sangre por nosotros. Pero solo puede tú ser salvo, como dice en el versículo, por la fe en su sangre. Y cuando aceptas su sacrificio por la fe, estás justificado o perdonado de todos tus pecados. Es tan simple. Aceptar a lo que Cristo hizo por ti por la fe y vas al cielo. O rechazarlo e irás al infierno. La decisión es tuya. Pero hay que saber que la salvación solamente es por la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús y ninguna otra cosa. Oiga bien, si confías en tus obras, o tu religión, o tu bautismo, tus ritos, tu sacerdote, tu iglesia, o cualquier otra cosa, no estás confiando solamente en el sacrificio de Jesús. No puedes ser salvo por confiar en la sangre y otra cosa. Tienes que rechazar todo lo demás. Tienes que confiar solamente en la sangre de Cristo Jesús, lo que Él hizo por ti. Hay que arrepentir de su propia justicia y confiar solamente en la obra eficaz de Cristo, quien sacrificó a sí mismo por ti. Ven a Cristo ahora mismo. No te esperas. Dios quiere salvarte. Puedes ser salvo ahora mismo. Segundo de Corintios 6, 2 dice, y aquí ahora es el tiempo acepto, aquí ahora es el día de la salvación. Puedes ser salvo por la fe. Pues gracias por escuchar. Si has aceptado al Señor por medio de esta presentación, me gustaría escuchar de ti. O si solo deseas más información, por favor escríbeme a la siguiente dirección. Me llamo Roberto Breaker. Mi dirección es 740 Mike Gibson Lane, Milton, Florida 32583. O puedes contactarme por correo electrónico a robertbreaker3@hotmail.com. También puedes visitar mi página web a www.rrb3.com. Muchas gracias por su atención y que Dios te bendiga.